ser tocados, sanados, liberados, transformados, que sirva de inspiración, de guía y de ayuda para aquellos que están hambrientos por la presencia del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Amén. Jesús. Listo. Comenzamos. Aleluya. Comenzamos. Muchas bendiciones, queridos amigos y hermanos, en esta noche. Gracias por sintonizar este programa Contacto Profético. Es un gusto para mí poder llegar hasta tu hogar a través de tus dispositivos digitales y poderte bendecir con una palabra de parte de nuestro Dios. Quiero compartirles algo en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 4, el versículo 15. Dice lo siguiente: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Este texto tiene un contexto en el que hay un trabajo de edificación, un proyecto, una asignación, y en medio del proyecto se levantaron percances, desafíos, oposiciones, enemigos, donde la fe de los edificadores, si se puede decir, estaba siendo probada, estaba siendo puesta en tela de duda, si se puede decir también, pero ahí había alguien que animó, que inyectó de fe, inyectó de convicción a los edificadores. Y esta palabra resalta mucho en medio de este tema que estamos diciendo, porque aunque habían enemigos, aunque habían opositores, finalmente dice, entendieron los enemigos que nosotros habíamos puesto las manos en la obra y no íbamos a dejarlo hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Vamos a hablar un poco de la fe en esta noche, queridos hermanos y amigos, acerca de una fe que agrada a Dios, pero también no solo que agrada a Dios, que no se pueda ver, porque el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Necesitamos también una fe que impacta aquí en la tierra, una fe sobrenatural y que traiga obras sobrenaturales aquí en la tierra. Y para esto hemos traído a nuestro programa un invitado de alto rango en esta línea, en la línea de la fe. Desde Dallas, Texas, un preciosísimo ministro, un hombre de recorrido de más de 30 años de ministerio y más de 25 años de marca apostólica en las naciones, que puede darnos una enseñanza y principios acerca de la fe. Es el apóstol Aníbal Mindy. Apóstol Aníbal, muchas bendiciones y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, profeta Iván Orlando, por esta invitación. Me siento muy halagado y gozoso de poder estar contigo en este tiempo tan hermoso y bueno, estar allí en esa nación muy linda en donde tú naciste. Qué bendición. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, apóstol. Gracias. Gracias, apóstol. Para nosotros es un honor y una honra tenerlo aquí en nuestro programa y que pueda pues compartir un poco acerca de la gracia que Dios le ha dado a usted en nuestras redes. Pero para que la gente lo conozca, pues en nuestras redes quizás no lo logran conocer. Quienes están conectados en este momento es la Iglesia de Cristo de aquí de Guayaquil. No sé si en algún momento usted ha visitado nuestro país, Ecuador, Guayaquil. Mira, no he visitado Ecuador, pero lo voy a visitar. ¿Por qué? Amén. Te voy a decir por qué. Porque un día estaba en North Carolina, aquí en Estados Unidos, y estaba en la casa de un amigo mío donde iba a... Cuando estaba acostado en mi cama, la que él me proveyó en una casa muy linda, en medio de la montaña. Yo estaba acostado así y en un momento vi una visión. Y en la visión apareció a mis pies un hombre que extendió su mano. Es la primera vez que lo cuento públicamente esto. Que extendió su mano y me dijo así: ven y ayúdanos. Y por el espíritu y por cómo era el hombre, yo entendí que era de Ecuador. Amén. Así que Amén. sé que el Señor en un momento me va a poder permitir, me va a llevar a Ecuador. Lo sé y lo estoy anhelando, y desde esa noche en adelante lo he comenzado a creer. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes y tiene su tiempo. Pero Así sí es. tengo a Ecuador en mi corazón, sabiendo que Dios tiene algo para mí allí, algo tengo que hacer para el reino. Amén. Fíjese que a partir de ahora, pues
prácticamente usted está entrando a Ecuador, ya que mucha gente lo va a ver en sus hogares, nuestras iglesias, la gente que nos sigue de aquí de la ciudad, pues van a escucharlo y van a ver y van a conocer el precioso ministerio que usted tiene y que me gustaría que nos lo comente. Quiero que nos hable un poquito de la gracia que Dios le ha encomendado a usted y esa asignación que usted tiene a las naciones, apóstol. Bueno, todo esto comenzó hace bastantes años atrás, más de 3 décadas, en Argentina. Yo soy oriundo de Argentina. En este momento, hace 21 años que, en septiembre, hace 21 años que nos movimos, el Señor nos movió a Estados Unidos. Y a los que le gustan de números y le gusta conocer, nosotros salimos de Argentina el día 8 del 99. El 8 significa un nuevo comienzo y Así llegamos es. a Estados Unidos el 9 del 99. El número 9 significa el Espíritu Santo. Fue una cosa Aleluya. maravillosa que pudimos experimentar. Bueno, desde allí, yo en Argentina ya era un profeta, viajé por casi toda Ujú. Argentina, recorrí muchísimas ciudades predicando, fuimos pastores allí también con mi esposa, y con un ministerio muy lindo, y siempre hubo una gracia que el Señor me dio, y es hablar de fe, enseñar de fe con la manifestación de señales y milagros. Eso nos acompañó Tremendo. desde que, creo que fue desde las primera o segunda vez que yo ministré que empezaron a ocurrir milagros y hasta el día de hoy no se ha detenido. Mañana nosotros tenemos una campaña de milagros por medio de Facebook, porque no se puede Así, salir todavía de Estados Unidos, pero no se detiene ni se va a detener, porque el poder de Dios no tiene límites. así Entonces es. llegamos, después de viajar muchísimo en Argentina, de comenzar obra, vinimos a Estados Unidos y comenzamos obra aquí, pero también viajando intensamente, tenemos hijos espirituales en distintas naciones. Simplemente como para mencionar, a México fui 98 veces Wow. y a China y a un montón de lugares de Latinoamérica, Europa, Asia, bueno, un montón de lugares donde el Señor nos llevó para ministrar la palabra y siempre, siempre, siempre el Señor hubo una marca en mi vida y la marca es esto, hablar de fe, activar la fe por el único medio, profeta, que puede ser activada y es a través de la revelación de la palabra de Dios. La palabra es la que produce, por la palabra viene la fe, por la palabra se Amén. activa la fe, por la palabra se dan pasos de fe. Todo tiene que estar en la palabra. La fe no es algo que se produce porque sí. Hay gente que dice, yo tengo fe que mañana no va a llover. Pero eso no es Claro. fe, eso es una presunción, le parece, siente, pero fe literalmente es y proviene y nace de la palabra de Dios. Y nosotros, que junto a mi esposa fuimos llamados a este ministerio, que en este momento se llama Creer sin Límites. Así se llama nuestro Creer sin ministerio. límites. Creer sin, ya es un nombre desafiante. Desafiante para Ujú. nosotros. Después, si te parece, voy a explicar un poquito de dónde viene creer sin límites y lo que significa y lo que el Señor Claro. me habló. Pero estamos con esa obra apostólica aquí en Estados Unidos, recorriendo muchísimas naciones, llevando la palabra del Señor ininterrumpidamente por los últimos 32 años. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo. Escribimos libros, somos los directores, no fundadores, sino directores de una universidad de fe, que después podemos tocar esos temas. Claro. Claro, pero también sé que he escrito libros y van con esa misma línea, apóstol, de la línea de la fe. Bueno, mira, escribí hasta el momento, tenemos 7 libros ya editados y hay 2 libros más que están terminándose, o sea, son 9 libros que están ya escritos, tenemos 20 manuales teológicos sobre fe Ujú. y todo ¿sabes por qué, profeta? Porque yo siempre lo digo así,
Hay gente que el Señor lo llamó un ministerio que es muy abierto o que puede ministrar en diferentes áreas y que es hermoso claro. escucharlo, nos bendice, tiene una riqueza, una unción y una gracia del Espíritu Santo. Pero también hay ministros y hay ministerios que fueron llamados de forma específica. Y la mejor forma de entender esto son los doctores. Por ejemplo, hay doctores que son clínicos o médicos de familia que se dedican a algo general, pero también están los especialistas. Una persona tiene problemas en el corazón y no va a un médico clínico, va a un especialista de corazón. Ujú. Tiene problemas en la vista, va a un especialista de la vista o del oído. Entonces yo creo que soy parte de esa gente que Dios ha preparado con un ministerio especial para ministrar al cuerpo de Cristo de una forma especial. Cada uno, porque estamos hablando de un cuerpo. Y para que un cuerpo funcione se necesitan muchos miembros, se necesitan muchas cosas. Entonces, al ser una persona que se ha dedicado a oír el Señor hablarme de fe, a escribir de fe, a estudiar de fe, innumerables horas. Entonces, eso es el aporte que nosotros estamos trayendo para el reino de Dios, es hablar de fe, que es una cosa interminable, porque hablar de fe es hablar de la palabra. ¿Y cuándo vamos a poder Amén. aprender todo, estudiar todo y discernir todo sobre la palabra? Entonces, hay algo muy importante. Fe es palabra y palabra es fe. La fe, dice Romanos 10:17, que la fe viene, la fe nace, la fe se crea, la fe proviene de la palabra de Dios. Palabra. No solo, fíjate, en diferentes versiones va dando diferentes significados. La fe nace, la fe Así es. proviene, la fe es creada, la fe viene por el oír y el oír de la palabra La de palabra. Dios. Entonces, ahí está la conexión. Entonces, nuestro oído es la conexión, no nuestro oído natural, sino nuestro oído espiritual. Porque así como tenemos 5 sentidos naturales, también tenemos 5 sentidos espirituales. Ujú. Nosotros no oímos a Dios con estos oídos. No, porque Dios es espíritu. Lo oímos a través de los oídos espirituales. A Así través de es. los oídos espirituales se puede oler, se puede ver, se puede sentir. Yo, por ejemplo, Dios me habló audiblemente. Y si yo en este momento cierro los ojos, no solamente vuelvo a escuchar su voz, también tengo la sensación del momento donde estaba, el perfume que había en el lugar, la sensación que estaba Ujú. en ese lugar cuando Dios me habló. ¿Por qué? Porque lo que vi, por ejemplo, una persona te habla y te puedes olvidar, pero cuando Dios te habla, lo que Dios te habla no se puede olvidar. Primero, porque viene de un Dios eterno. Y segundo, que Amén. queda sellado a fuego en tu espíritu. Y eso no Así se es. puede olvidar, no se puede perder y no puede salir. Por eso una experiencia, un momento cuando Dios nos habla, es un momento histórico en nuestras vidas que marca Así es. un antes y un después. Yo siempre digo esto, que una palabra de parte de Dios marca un antes y un después en la vida de aquel que lo escucha, lo cree, lo abraza y camina en eso. Así es. Tiene toda la razón. Marca un precedente, una palabra de parte de Dios, porque la verdad no puede ser igual el ser humano. Si ha escuchado a Dios, realmente no ¿Por qué puede no? ser igual el ser humano. ¿Por qué no puede ser igual? ¿Por qué? Porque como Por usted esta lo acaba razón. de decir, uno queda sellado. Pero por esta razón, porque Dios no te viene a hablar de presente, Dios te Así viene a es. hablar de futuro, Dios no te viene a hablar de problemas, Dios te viene a hablar de soluciones, Dios no te viene a hablar de Amén. lo que te ha trabado, Dios te viene a liberar de lo que te ha trabado. Entonces, cuando uno escucha una palabra del Señor, te habla de algo totalmente diferente. Por ejemplo, a mí me gusta siempre mencionar este caso, lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que le da una tierra que fluye leche y miel. Pero si ese pueblo de Israel miraba hacia el suelo, la tierra que estaba pisando se estaba requebrajando de seca. Era un desierto. Ajá. Tenían que trabajar de sol a sol. Entonces, siempre cuando viene una palabra de Dios, ¿por qué cambió el día? Porque siempre que viene una palabra de Dios, no viene a acoplarse con tu presente, viene a sacarte de tu presente y crear un nuevo Ujú. futuro.
La palabra de Eso es Dios, interesante. profeta, hace tres cosas. Cancela tu pasado, cambia tu presente y te habilita para un nuevo futuro. Así es. Te lo voy a repetir. Sí, sí, sí. Cancela tu pasado, te da un nuevo presente y te habilita para un nuevo futuro. Crea un Así nuevo es. futuro. Mira, 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 profeta, lo que hace una palabra. Mira lo importante que es una palabra. Dios viene y te dice, mi hijo Iván, tengo esto para ti. Pero Dios no te muestra un producto a medio terminar. Dios te Claro, muestra producto terminado. ¿Qué hace Dios? Dios no tiene futuro. Dios no tiene pasado. Dios solamente tiene presente. Entonces Él va a tu futuro, crea tu nuevo futuro por medio de su palabra y viene a ti y te dice lo que Él ya creó para ti en tu futuro. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, tenemos la certeza, la seguridad de que Dios ha creado algo nuevo para nosotros y que nosotros, al alinearnos con la palabra de Dios, estamos caminando hacia lo que Dios ya preparó para nosotros. No es correcto decir, ay Señor, apúrate a preparar lo que tú tienes para mí. Cuando Dios habló ujú, y dijo, hágase la luz, creó el sol, y que yo sepa, y que mi Biblia me lo dijo, no lo creó en 18 cuotas, claro, sino que Dios habló y fue creado. Entonces, cuando Dios nos habla, Él ya crea. ¿Por qué? Porque Dios es creador. Cuando Él habla, Él crea. Cuando Él dice, producen las cosas. Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Él dijo, vamos a crear esto, lo habló. Él dijo, hágase la luz. Cuando salió la última palabra, ya se creó la luz. Entonces, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que entender que no estamos tratando con alguien que es humano, no estamos tratando con alguien que es de madera, de yeso o de metal, estamos tratando y el mismo que nos está hablando fue el que relata la Biblia, lo que vio Moisés cuando estuvo, porque a la persona que el Señor le permitió ir más atrás en lo que es la creación fue Moisés. Pero Moisés comienza el primer libro del Pentateuco, comienza el Génesis diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, Moisés no estaba diciendo que Dios no fue parte del principio, él principió el principio. claro. O sea, Dios no fue parte de Génesis 1.1. Él creó Génesis 1.1. Él Así fue es. antes. Entonces ahí nosotros empezamos a ver, se nos empieza a abrir los ojos espirituales para ver que cuando Dios nos habla, no estamos tratando con un hombre que nos miente, que nos engaña o que nos quiere hacer quedar bien. Estamos tratando con el Creador. Le estamos creyendo al Creador. El Señor que creó Amén. los cielos y la tierra nos está hablando. Entonces eso me da la certeza que su palabra, cuando Él me habla, crea. Así es. Así es. Creer es crear prácticamente, ¿no verdad? Creer es Cuando yo, crear prácticamente. yo digo esto, cuando yo creo, le permito a Dios crear. Ujú. Es Porque interesante. Claro muchas que sí. veces, porque vos fíjate esto, algunos dirán, no, pero ¿cómo dice? Se lo voy a decir, no. Cuando yo creo, le permito a Dios crear. Porque si vamos al punto negativo, mi duda, mi incredulidad ata en las manos de Dios. Entonces, si Así mi es. duda ata en las manos de Dios, mi fe la suelta. Así es. Entonces, eh, eso es un principio, apóstol. El decir, ¿Sí? si yo le creo a Dios, entonces le permito a Dios crear. Y cuando se viola ese principio, si yo no le creo a Dios, si hay incredulidad, hay temor, entonces yo le ato las manos a Dios. Ese es un principio, se puede Mira, decir, ¿no mira, verdad? mira, profeta, la Biblia cómo comienza. En el principio. Todo lo que Mm, tiene que ver con el reino de Dios tiene un principio. ¿Por qué tiene un amén. principio? Porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Él hace todo con un propósito. Él hace todo con una dirección. Él nos crea con una asignación, con un propósito, con un destino. Entonces, cuando Dios hace algo, lo hace sabiendo lo que hace, por qué lo hace, con quién lo hace y en el momento que lo hace.
Así Entonces es. todo tiene un principio. Nosotros tenemos que encontrar los principios en la palabra de Dios, porque encontrar un principio en la palabra de Dios es encontrar una llave que va a abrir una puerta. Es encontrar un Amén. tesoro que nos va a transformar la vida. Es encontrar una llave que nos va a sacar del lugar de donde estamos y nos va a poner en un nuevo lugar. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia y empezamos a tener hambre por descubrir los principios del reino, nuestra Amén. vida comienza a cambiar y nosotros empezamos a entender que tenemos propósito, que no hacemos las cosas por hacerlas, que las hacemos con un propósito, que tenemos destino en nuestra vida, que yo no estoy aquí porque respiro y porque como y porque duermo y porque voy a trabajar. No, tengo un destino, tengo un propósito. Más allá hay un plan eterno por el cual yo nací. Hay un plan eterno por el cual tú naciste en Ecuador, hay un plan eterno por el cual yo nací en Argentina, hay un plan Amén. eterno porque el Señor nos llamó, hay un plan eterno. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo me pregunté, ¿qué era yo antes de formarme en el vientre de mi madre? ¿Dónde estaba? Pero no sé dónde estaba, pero dónde estaba, Dios ya me conocía. Y Así sabía es. el color de ojos que iba a tener, y salía de la nariz que iba a tener, y el acento, y la voz, y mi huella digital, Así y es. mis iris. Conocía todo. ¿Por qué? Porque a él no se le escapa nada. Así es, apóstol. Ahora, mire, usted mencionó, pues, los que somos profetas tomamos las partes claves, ¿no? Nos mencionó la palabra llave, ¿no verdad? Pues la fe, como yo quiero ilustrarlo de esta manera. Detrás de la puerta, que es el conocimiento, detrás de la puerta, que es el inicio de todo, hay un gran tesoro. Como usted lo está planteando, apóstol, la fe es un gran tesoro. Es como que la mayoría de todos tenemos un común denominador que es la perspectiva, es la expectativa, es la sola presunción o el solo positivismo. Yo creo que mañana va a estar todo bien, yo creo que mañana va a llover, yo creo ese positivismo es parte de todos nosotros. Pero cuando uno abre la puerta, como usted lo mencionó, la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. O sea, la puerta, la llave viene a ser que el oír, la puerta es la palabra de Dios y adentro encontramos este tesoro, que es la fe. ¿No es verdad? Una vez que hemos Me lo recibido dejan, una palabra de parte sí. de Dios, dígame, Déjame explicar de esta forma. Un día yo dígalo. estaba en una radio en México. eh, entonces, cuando íbamos para la radio vi al pastor muy nervioso y me dice así. Me dice, lo que pasa es que el que lo va a entrevistar no era una radio cristiana, no era una radio secular. Entonces el que me iba a entrevistar, él me dice, es una persona muy difícil. Y yo le digo, Ah, bueno, y por dentro dije, yo me preparé para esto. Es como David cuando fue a enfrentar a Goliat, él dijo, yo maté osos y leones. Entonces, que vamos, ¿entiendes? No estoy jugando. Entonces el hombre me viene y me dice, me gusta lo que usted hace, habla de milagros y tiene ese mensaje positivista que tanto le hace mm, falta a la gente. Entonces yo le dije, perdóneme, Señor, pero yo no tengo un mensaje positivista, porque el positivismo viene del humanismo. Y el humanismo claro. te dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y tú sabes, profeta, que nosotros hoy nos sentimos Superman, otros se sienten los supermachos, otros se sienten los que pueden volar, pero te viene una gripe y no te levantas de la cama y andas rogando que te traigan un tecito. ¿Verdad? Se te mete Así es. un granito de arena en el ojo y ya es que no puedo ver, que no puedo. Entonces, la cuestión es esta, que la fe no se basa en el positivismo, la fe Así se es. basa en nuestra conexión con el eterno. ¿Por qué? Porque el positivismo te dice tú puedes y tú sabes que no todos los días nosotros estamos para arriba, como muchos dicen. Muchas veces no Así nos es. tenemos ganas ni de levantar de la cama, tenemos problemas, somos humanos, pero ahí es donde viene la palabra del Señor, donde viene lo que dice Isaías. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no. Entonces ahí es donde uno entiende que no es por el positivismo, sino que es por Ujú. la conexión con el Dios, que lo que yo no puedo, Él lo puede. Vos fíjate esto, la palabra del Señor dice en Isaías, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo cuando leí esto dije, ¿cómo puede ser? Claro. Espere. Le dije, espere señor, espéreme un momento. A mí me enseñaron en la escuela que uno por uno es uno.
5 por 5, 25. Pero me enseñaron que también hay una regla matemática que todo lo que se multiplica por cero da como resultado cero. ¿Correcto? Ujú. 5 por Así 5. es. Entonces, ¿pero cómo es? Dios, por amor, rompe una regla y te hace esto. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace por ti. Él multiplica de sus fuerzas para que nosotros podamos levantar alas como las águilas, caminar y no cansarnos. Entonces nosotros, la fe te conecta con el Dios que todo lo hace posible. La fe te conecta con aquel que todas las cosas las puedes hacer. Y cuando yo hablé de la llave en el mundo espiritual es una revelación. Es la Amén. revelación. Ahora vos fíjate lo que nos ocurrió a nosotros. Eh, por la gracia del Señor nosotros tenemos aquí en Estados Unidos. Y cuando firmamos los papeles y compramos nuestra casa, yo pensé, como pasa en Argentina, que me iban a dar muchas llaves, ¿no es cierto? Para abrir esta puerta, para abrir otra puerta. Claro. Entonces, cuando terminamos de comprar la casa, viene la mujer y me dice, congratulations, lo felicito, y me entrega una sola llave. Yo le dije, ¿qué pasó? Ujú. Y esa llave, en ese momento, nosotros cambiamos ahora cerraduras para ser más seguros, pero esa llave abría todas las puertas. Ah, Profeta, mira. profeta, profeta, el Señor me habló. En ese momento el Señor me habló. Pero ¿cómo le va a hablar? Está en una inmobiliaria, ¿cómo le va a hablar en un realtor? ¿Cómo le va a hablar con una cosa si está en negocio? No, el Señor me habló. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, hay revelaciones que abren una puerta. Pero hay revelaciones que cuando uno las cuida, crecen y van a abrir puertas toda tu Wow. vida. Eso sí está impactante. Toda tu vida. Entonces vos fíjate, cuando el Señor me da la gracia para escribir, yo escribo un libro, pero fui fiel. Y esa llave me permitió abrir el segundo libro. Y fui fiel. Y esa llave me permitió abrir el tercer libro, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y el octavo. Me permitió abrir la llave para los manuales. 1, 2, 3, 4, 15, 20. ¿Por qué? Porque cuando uno es fiel, esa llave sigue funcionando. La llave funciona Ujú. simple y únicamente cuando se valora la revelación que uno posee. Porque Tremendo. revelación que uno posee y la valora, la va a hacer crecer. Y si me están entendiendo tú y la gente que me está escuchando, la revelación tiene una simpleza y tiene una profundidad. Primero se ve de una forma, pero cuando uno se acerca, se ve de otra forma totalmente distinta. Te la voy a explicar de esta manera. Nosotros vivíamos en Denver, Colorado, que está en un lugar en las montañas. Entonces el Señor, yo estaba en la cocina de mi casa, así tomando el desayuno, y el Señor me dice, quiero enseñarte de la visión. Y yo le dije, bueno, Señor. Entonces me dice, mira la ventana. Y yo miré a la ventana así, y me dice, mira y mira todo lo que ves. Cuando miré así, yo miré todo lo que veía, y él me dijo, cierra los ojos. Cerré los ojos. Me dice, ¿qué ves? Y empecé a hablar. Empecé a hablar, veo esto, veo aquello, y en un momento él me dijo, abre los ojos y mira. Cuando yo volví a abrir los ojos, empecé a ver un montón de cosas que no había visto al principio. Y él me dijo así, así es una visión. Mientras más te acercas, más detalles ves. Mientras más escarbas, más cosas vas a encontrar. Mientras más buscas, más cosas vas a encontrar. Y así es una revelación. Mientras más uno se mete en la palabra de Dios, más tesoros se encuentran. Qué interesante, impresionante. Me acaba de dar un bombazo en la cabeza, si se puede decir. Porque realmente es eso, son verdades, verdades que vienen a romper de una u otra manera a veces paradigmas. Y sé que quizás hay gente que está escuchando esta palabra, está recibiendo la misma impresión que yo me acabo de llevar, así como un rompimiento de paradigma. Si uno es ¿Sabes por fiel, qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay activación que no produzca un shock. mm, Fíjate una cosa, activación viene de reavivar.
Cuando alguien se Amén. está medio muriendo, ¿qué le hacen? ¿Y qué le Un metes? Un golpe, electro. le vuelve a la vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos sacude el polvo de la religiosidad, nos sacude estructuras viejas, nos sacude cosas que nos están haciendo que nos quedemos duros y fósiles, nos sacude y nos mete nuevo a la vida, porque la palabra es vida, en Él está la vida. ¿Entendés? Entonces, te Amén. sacude, sentís un shock. Eso es totalmente saludable para un profeta, para un apóstol, para un evangelista, Amén. para un pastor, para un maestro. ¿Por qué? Porque otra vez te hace que la vida de la palabra corra por tus venas. ¿Cuántos amigos, hermanos han recibido ese electrochoc del Espíritu Santo en sus hogares? En este momento, yo lo acabo de recibir, casi me quedo sin palabras, prácticamente me quedé sin palabras, pero dijo el apóstol algo muy claro, es saludable de vez en cuando recibir un electroshock, porque uno no sabe en qué momento está lleno de paradigmas, cositas en las cuales necesita resucitar, reaccionar, volver a fluir la vida de Dios en este sentido. Apóstol, Déjame que diga una cosita más. dígame. Ahora, mientras más se sube de nivel, Ujú. eso se sigue experimentando en otros niveles. Porque en el Aleluya. nivel que uno está, va a necesitar romper cosas, romper cosas, romper cosas, romper cosas, romper cosas, romper cosas, para poder seguir creciendo. Porque el que no crece se estanca, el que se estanca decae. Entonces nosotros necesitamos seguir creciendo. Yo necesito seguir creciendo. Estoy escribiendo y el Espíritu Santo me habla y me quedo así como, wow, ¿y esto? No lo había visto nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y uno ahí queda, ¡pum! Pero ese shock produce que vos sientas como que te inunda. Es como meterte en el mar y que una ola te inunde. ¡Wow! Amén. La vida entra, pero así no como un hilito, sino como un borbotón, entra y te transforma para siempre. Ahora, escucha esto. Cuando esto ocurre, te volvés adicto a esto. Ay, tremendo. Te volvés Claro. adicto, ¿por qué? Porque necesitas que el Espíritu Santo te hable, necesitas que te mueva cosas, necesitas que Él te pueda guiar, te pueda ayudar, te pueda transformar. Lo necesitas. Tu día cambia con una palabra que viene de parte del Rey. Con una palabra cambia toda la historia. Con una palabra se te alinean los nervios, se te alinea la mente, se te alinea el corazón, te alineas a la palabra y todo comienza a ser totalmente diferente. Apóstol, usted habló acerca del crecimiento. Una vez que tú tienes esto, empiezas a conocer del Señor, tienes una revelación, la revelación activa tu fe, te posiciona con Dios, entonces tienes que empezar a crecer, tienes que empezar a desarrollar. El crecimiento trae desafíos, por ejemplo. Entonces, la pregunta, ¿cómo uno puede crecer? ¿Qué uno debe de hacer para que esto que usted recibió, este estilo de vida que usted lleva, en el que Dios le habla y escribe y termina de escribir y una revelación lo lleva a otra, ¿cómo podemos darle un consejo a la gente que nos está viendo, nos está sintonizando en este momento de eso? ¿Cómo crecer en la fe? ¿Qué desafíos tiene la fe? ¿Cuál es el campo para empezar a darle el crecimiento en esta materia? Mira, esto todo viene por una búsqueda. Esto no Amén. viene de casualidad. El reino de Dios no es un reino mágico, sino que es un reino milagroso. Y todo lo que viene Aleluya. de parte del Señor viene para transformar nuestra vida. El punto es esto. Yo quiero fe. Ahora, ¿para qué quiero esa fe? ¿Qué es lo que creo que el Señor va a hacer a través de esa fe? ¿Cómo el Señor se va a manifestar a través de esa fe? Entonces, cuando yo voy a la palabra, ¿por qué voy a la palabra? ¿Qué es lo que quiero obtener de la palabra? ¿Quiero que la palabra me pase la manito así y digo, ay, bueno, está todo bien? ¿O quiero la profundidad para tener una vida totalmente diferente? Para poder ver lo que Dios quiere, para poder experimentar lo que el Señor quiere. Mira, yo sé que hay gente que me está escuchando y hay gente de distintos ministerios que me están escuchando, gente que ama al Señor, que quiere servir al Señor. Y yo entiendo esto, que cuando hay alguien que tiene hambre
por recibir del Señor, el Señor se manifiesta. Venid a mí, Amén. dijo él, los que están cansados, trabajad, y yo os haré descansar. Cuando el Señor hace una invitación para que vayamos a Él, es porque Él te va a saciar, es porque Él te va a transformar, es porque Él quiere hablarte. Por eso es muy importante. Yo les hablo en este momento, en este tiempo que estamos viviendo. Si estás en medio de la noche y el Espíritu Santo te hable, no te quedes en tu cama. Levántate, ve en tus rodillas, permite que Él te hable. Si te va a hablar, agarra papel, lápiz, escribe lo que te va a decir. Búscalo al Señor. Está con un oído atento todo el tiempo. Mira, yo creo que hay una de las cosas que yo he aprendido y he practicado todo este tiempo, por años, es estar con un oído atento. Todo el tiempo. Cuando el Señor me habla, yo paro todo y escribo o agarro mi celular y me lo grabo y trato de experimentar esa palabra, trato de vivir en la profundidad. ¿Por qué, profeta? Porque cuando Dios te habla, experimentas el mayor desafío de tu vida. Es un gran desafío abrir la Biblia. Es uno de los Amén. mayores desafíos que tenemos, porque la Biblia no viene a amoldarse lo que tú estás. La Biblia viene para producir un cambio en tu vida y que cosas nuevas se produzcan en ti. Siempre la palabra de Dios te va a desafiar. Siempre la palabra de Dios te va a hablar de cosas nuevas, Amén. nuevas. Mira lo que es una revelación. Una revelación, por ejemplo, hay gente que está aburrida de leer la Biblia porque la lee Ajá. sin revelación. Así es. Decime el nombre de tu ciudad. ¿Hay un río en tu ciudad? Sí, el río Guayas. Guayas. ¿Y cómo se llama Sí, la ciudad? Guayaquil. Vos estás en Guayaquil, el río se llama Guayas, Guayas. ¿verdad? Bueno, Sí, vos vas al río, la gente va al río Guayas. Está en Guayaquil, sí. ¿verdad? Está en Ecuador, está en Ajá. Centroamérica, ¿correcto? Suramérica. Suramérica, perdón, está en Suramérica. Entonces se mete al río Guayas. Está en la misma ciudad, está en el mismo Ujú. continente, en el mismo país. Ahora vos te metés al río y salís del río. A los Ujú. 10 minutos te volvés a meter al río Guayas. Seguís estando en el mismo río, en la misma ciudad, en el mismo país, en el mismo continente. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Que las aguas que te metiste hace 5 minutos atrás ahora están a 5 kilómetros de donde vos estás. Ujú. Entonces, cuando vos vas a la palabra del Señor, lo que recibiste hoy no es lo mismo nunca puede ser lo mismo que recibiste ayer. ¿Por qué? Porque las aguas son diferentes. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que experimentar. Yo leo el Salmo 23 y cada vez que lo leo lo sé de memoria, mi mamá me lo enseñó desde chiquito, pero cada vez que lo leo hay algo que el Señor me habla y es el mismo Salmo. Y es el mismo, Así es. pero cada vez hay algo nuevo, hay un tesoro nuevo, la interpretación es diferente, veo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las aguas han cambiado. Lo tenemos que entender en lo natural, lo tenemos que entender en lo espiritual. Yo voy a la palabra, voy a leer lo mismo, pero no va a haber lo mismo para mí. No va a haber las mismas aguas, no va a haber el mismo alimento. ¿Por qué? Porque es un río el que está fluyendo del trono de Dios. La palabra, Amén. escucha esto, no habla de historia. Yo tengo 2 doctorados. Tengo un PhD, que es un doctorado en filosofía y derechos sociales. Tengo un doctorado en divinidad. Tengo licenciatura y otras cosas más que he estudiado. Y podría decir que soy un teólogo. Ujú. Soy director de una universidad, doy clases. Ayer tuvimos una clase en Argentina, en México, en Estados Unidos y en un montón de lugares. Pero hay gente que habla y dice así: yo le enseño a mis alumnos y enseño en la universidad esto. Hay gente que dice: vamos a leer la historia de Daniel. Perdóneme, Señor. La historia de Daniel no es una historia. ¿Por qué? Porque hay un hecho que en la historia no se puede repetir y es el tiempo. Por eso es historia, porque nunca se va a poder repetir. Pero la Biblia Amén. no es un libro de historia. Si nosotros queremos historia, vamos a la biblioteca, encontramos un montón de libros de historia. Pero la palabra de Dios es viva
y Así eficaz es. y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas y llega hasta lo más profundo, hasta el espíritu. Entonces, cuando hablamos de la palabra del Señor, no hablamos de historia, hablamos de algo que está vivo, que tiene vida, que imparte vida y que nos da vida. Así es. Esa es la palabra del Así Señor. es. Esa es la palabra del Señor. Entonces, Así yo los es. animo a todos que busquen del Señor, que en este tiempo doblen sus rodillas, estén clamando, estén orando. Cuando hay alguien que va y le dice, escucha esto, dice la palabra del Señor, si vosotros, siendo malos, saben dar buenas Ujú. cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo. ¿Quién es el que revela la palabra? El Espíritu Santo. Por eso, Fíjense que en en este palabras tiempo, sencillas, ¿no? Sí, le decía que el asunto es muy básico y muy sencillo. Es pasar tiempo con Dios, es Dios mismo añadiéndole a cada uno eh, los pequeños detalles, porque usted acabó de mencionar unos pequeños detalles como si sientes que Dios te está llamando en la madrugada, no te quedes dormido. Toma un cuaderno, toma una pluma, un lapicero, un esfero y anota lo que esas son cosas que nuestro apóstol Dionisio Castillo, mi apóstol, siempre nos ha enseñado, que uno tiene que tener una Dionisio libreta. Castillo es mi hermano de Sí, pacto, muy querido por mí, muy querido, él es, muy un hombre de Dios, muy, muy, muy querido. pues sí, Realmente, escucha, realmente somos amigos, no amigos de la palabra amigo y somos hermanos de pacto, muy querido por mí. él es nuestro apóstol, él es mi padre ministerial y pues siempre me ha aconsejado pues desde hace muchos. Él me conoció a mí cuando yo tenía 15 años, nos conoció en Huancayo, Perú. Yo allá estaba en una escuela de misioneros Me cuando habló tenía de 15 Huancayo, años. me Sí, habló de Huancayo. por allá andamos. Y allá nos conocimos, siendo de Ecuador, de Guayaquil, y ese fue el punto de contacto en el que él pudo venir acá a Guayaquil y ahí, desde ahí comenzamos. Entonces siempre me enseñó él eso de tener una libreta y estar receptivo a lo que Dios quiere decir. Y como usted mismo lo dice, es una aventura. A veces uno se complica la vida intentando entender cosas con mucha filosofía, con mucha sabiduría de este mundo, y en realidad, como usted lo menciona, la revelación viene de puntos sencillos y mientras uno más observa, ve más profunda la revelación, más profunda la visión, y que Mira, la palabra de Dios, siga, dígalo. con todos los estudios que yo tengo y todas las cosas, te puedo revelar esto. Que lo más difícil que hay es predicar sencillo y lo más fácil que hay es predicar complicado que ni el predicador sabe lo que está diciendo. Pues sí, es verdad, Lo es muy más cierto. difícil que hay es predicar sencillo que todos puedan salir con una palabra, con una enseñanza, con una administración del Espíritu Santo. Jesús decía cosas muy simples, Ujú. pero tenían porque esto es lo que mucha gente no entiende. Se piensa que para tener profundidad tienen que hablar de una forma que nadie le entienda. Pero si nosotros como predicadores también somos comunicadores, si yo voy Así a un es, lugar donde no me entienden, pero la gente dice, ay, qué bien que habla, ¿de qué sirve eso? ¿Qué, claro, qué, qué, qué edifico al reino con eso? Pero si puedo traer la simpleza con la profundidad de la palabra, las vidas van a ser así es, transformadas. Por eso es más difícil predicar simple que predicar complicado. Porque para así predicar es. simple uno tiene que dejar fundamentos, tiene que dejar principios y tiene que dejar cosas claras que la gente lo pueda entender, practicar, creer y llevarlo al diario vivir. Pues sí, tiene mucha razón, es muy complejo porque tiene que ver mucho también con el carácter del predicador. Pues a veces uno dice, mientras se escuche bonito, más glamour tiene el predicador. No se trata de que se escuche bonito, se trata de que la gente entienda y pueda decir, ah, ya sé, este es el camino correcto, esta es la vía correcta, con palabras sencillas. Cada vez que yo leo la parábola del sembrador, por ejemplo, esa parábola, cada vez que la leo y tengo muchos mensajes de esa parábola, siempre hay un punto diferente, porque yo creo que proféticamente la palabra de Dios es la verdad presente, es decir, de acuerdo al tiempo presente, Dios siempre tiene, aunque es la misma palabra, pero una interpretación diferente. Así funciona.
totalmente, totalmente. Nosotros tenemos en la universidad una enseñanza de la parábola del sembrador que es tremenda, porque Jesús habla con una simpleza que ni los discípulos pudieron entender. Porque cuando uno puede hablar las verdades del reino, está entregando tesoros, no palabras, tesoros. Vos fíjate que a mí siempre me impactó lo que Jesús dijo. Dice, mis palabras son espíritu Son espíritu. y son vida. Entonces Jesús no hablaba para sacar aire por su boca. Jesús transmitía espíritu con cada palabra y transmitía vida, porque en Él Amén. está la vida y Él es la vida. Amén. Entonces, mirá lo importante que es que nosotros podamos ser esa gente que esté transmitiendo del Espíritu de Dios cada vez que hablamos, que estemos transmitiendo de la vida de Dios cada vez que hablemos. No sirve de nada que prediquemos y la gente dice, ay, qué lindo que predique. ¿De qué predico? Ay, no sé Claro. de qué predico, pero qué lindo. No, lo bueno es que la gente pueda decir, dijo esta palabra, y que la pueda estar como se habla, ¿no es cierto? Como la vaca trayendo otra vez, rumiando, ¿no? Y se vaya a su casa y esté trabajando, no, pero lo que dijo el apóstol, lo que dijo el profeta, si tiene razón, y aquí yo tengo que trabajar esto en mi vida, el Señor, ayúdame a entender, y seguir creciendo, seguir creciendo. Ese es el punto. Para eso está la palabra, para eso está la fe, no para que la gente se llama teólogo y solamente entienda él lo que está diciendo y los demás queden sin fruto. No, tenemos que en Claro. este tiempo más que nunca transmitir un mensaje claro, sencillo, profundo, con espíritu y con vida. Entonces podemos decir, uno de los enemigos de la fe podemos ser nosotros mismos, los que no sabemos aplicar se puede decir la teología. ¿Sabe, apóstol? Porque hay gente que dice que la teología es mala. Yo creo que la teología no es mala, pues yo también soy estudiante de teología, tengo una licenciatura y estoy trabajando con una maestría, y me he dado cuenta que la teología no es mala. Malo es el que no la sabe aplicar, como lo acabamos de mencionar. Si alguien no sabe No, aplicar una materia, por muy buenísima que sea, no va a sacar provecho. no porque estudiar nunca va a ser malo. Así es. Nunca va a ser malo. Vos fíjate una cosa, que en un momento, después que Pedro y Juan, por medio del Espíritu Santo, levantan al paralítico en Hechos 3 y le dicen, no Ujú. tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ande ahí, crac, 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 los huesitos se le pusieron en su lugar y el hombre salió saltando. Después de eso ellos fueron acusados por el Sanedrín, fueron acusados, pero dijeron esto, dijeron, conocemos que han estado, han estado con Jesús Con y que son Jesús. gente del vulgo y sin letra, Ajá. ¿verdad? Entonces nosotros nos tragamos la misma pastillita que muchos se tragan y la mentira que ellos dijeron. Yo te hago esta pregunta. ¿Quién puede ser un aletrado y estar 3 años y medio en la universidad más intensa que existió en toda la tierra, que fue haber estado con Jesús? Jesús, claro, claro. ¿Te Es la das mejor cuenta? cátedra que uno pudo haber recibido. Entonces nosotros muchos se tragan la pastillita. No, si Pedro era un aletrado, ¿cómo un aletrado, hijo? Estuvo 3 años y medio y lo que nosotros conocemos es parte del entrenamiento que él tuvo. Porque Así no es. se conoce todo. Dice la Biblia que si se escribieran todos los hechos que Jesús hizo, no alcanzarían los libros, no alcanzaría la tierra para poner los libros que se tendrían que escribir. Así que Así es. imagínate lo que Pedro vio, lo que Pedro escuchó, las cosas que experimentó. Entonces, ¿cómo va a ser un letrado? Fíjese, acabo de recibir una exhortación, porque a veces uno tiene esa cosmovisión del apóstol Pedro y dice, Pedro no era tan preparado y lo que lo ayuda a Pedro es la unción que vino sobre él en Pentecostés. Pero viendo de esa forma, o sea, viendo un poco más claramente, tiene razón, pasó 3 años en una universidad, se puede decir, intensiva, a tiempo completo, porque prácticamente vivía con Jesús, pasaba hora y noche con Jesús, así que, pues Apóstol, sí, apóstol, apóstol, pruébemelo en la Biblia, pruébemelo en la Biblia lo que está diciendo. Te lo pruebo, hijo, lo pruebo. Fíjate que el mensaje que Pedro da se levanta. Viene el Espíritu Santo, las lenguas de fuego.
todos quedan como ebrios, ¿no es cierto? Pedro se Así es, levanta y recorre la Biblia así y le es, habla del Génesis hasta el momento. Y ahí es cuando se convierten. ¿Por qué? Por la sabiduría de un iletrado. ¿A quién le van a hacer creer eso? El hombre estaba totalmente instruido, totalmente estudiado. ¿Te así das es. cuenta? Entonces, si uno no ve esto, va a decir, ah, no, yo quiero ser así, un iletrado como Pedro. ¿Para qué estudiar si él no estudió? ¿Cómo que no estudió? Te recorre toda la Biblia, te recorre todo el Nuevo Claro, Testamento, todo el Viejo Testamento hasta llegar a Jesús. Ahí es cuando los judíos y la gente que había venido de todas partes recibe al Señor. Y se añaden a así la es, iglesia 3.000 y después se añaden 5.000. así es. Cositas No, es que lindas. la gente a veces adjudica esto, no, es que cuando la unción viene, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, pues Él pone las palabras precisas en el momento. Y que para mí eso es un justificativo para no estudiar, ¿no verdad? Porque realmente el Espíritu Santo toma del depósito que uno tiene aquí adentro ya, del buen depósito. Y de eso lo toma el Espíritu Santo. Y bueno, como humanos a veces nos traiciona el nerviosismo o nos traiciona nuestra propia humanidad al no saber de pronto coordinar bien un mensaje, porque realmente de, se aprende en teología eso, pero no es que uno es tan efectivo como buen predicador usando esas herramientas. Realmente uno es efectivo cuando el Espíritu Santo lo usa a uno, pero cuando Él toma del depósito que ya uno tiene adentro, del estudio previo, del estudio sistemático, porque si no uno por el don puede decir tantas cosas y de ahí es donde han salido las doctrinas erradas, sectas y cosas así. Entonces sí, es válido estudiar, es válido prepararse y es válido pasar por este tipo de discipulado. Cuando hablamos del enemigo de la fe, prácticamente, apóstol, hablamos de que quizás nosotros mismos somos el propio enemigo de la fe con estas características que estamos teniendo, al nosotros permitirle a nuestra filosofía, a nosotros permitirle a nuestra falta de educación, falta de iniciativa en saber más de esto, y aún al permitirle al temor, pues temor es una fe distorsionada, ¿verdad? De tener al Señor, creo que nosotros mismos nos convertimos en el enemigo de la fe. Háblame un poco, pues, acerca de eso, para poder dar Bueno, luces. bueno, por ejemplo, uno de los enemigos de la fe es el temor, porque el temor, como la araña teje la red, así el temor atrapa a la gente. Ahora, fíjate esto, el temor no es, contrariamente a lo que dicen mucha gente que es psicóloga o tiene sus estudios, que dice que es una sensación, un sentimiento, o viene por ciertas cosas que ocurrieron en la vida. El temor, dice la palabra del Señor, que Dios no nos dio espíritu de temor o de cobardía. O sea que el temor no es una sensación, sino que el temor es un espíritu que viene a atacar nuestra vida. Entonces, ¿cómo se va a combatir un espíritu? ¿Con una pastilla? ¿Con un palo? ¿Con un fusil? ¿Con un revólver? No. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que Dios no nos dio espíritu de temor. Entonces, mi pregunta es esta, profeta. Si Dios no nos dio ese espíritu, ¿por qué nosotros lo recibimos? ¿Por qué recibimos el temor cuando no viene de parte del Señor? Pero sí lo que el Señor nos dio es espíritu de poder. ¿Poder Así para es. qué? Poder para poder hacer las cosas, porque el temor te amañata, el temor te ata, el temor te impide crecer, el temor te impide soñar, el temor te impide ver hacia adelante, el temor te hace traer el pasado al presente, el temor siempre te está diciendo que lo que te pasó ayer te va a pasar mañana. Por eso hay gente que abre un negocio y dice, uy, yo lo abro, espero que venga la gente, pero como ya tuve tanto fracaso y está trayendo el fracaso de Claro. ayer, lo está poniendo hoy y lo está proyectando al mañana. Así funciona, escucha, así funciona el temor. Te hace que traigas, arrastres tu pasado a tu presente y lo proyectes a tu futuro. Por eso Dios Prácti- dice que no nos dio espíritu. ¿Perdón? prácticamente esa fe invertida, ¿no verdad? Fíjate, no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor. Yo dije, ¿por qué de amor? Y una de las respuestas que el Señor me dio es para amar lo que estás haciendo.
Amén. Qué Porque el tremendo. temor te hace despreciar las cosas. El temor hace que las cosas que tenían brillo se tornen opacas, que lo que valía ya no valga tanto, que lo que te apasionaba te deje de apasionar. El temor. Y Wow. después dice de dominio propio. En inglés se usa la palabra sound mind, que significa una mente en paz. Dios nos El dio dominio una propio. mente, el dominio propio significa una mente en paz. Una mente en Wow. paz piensa correctamente. Una mente que tiene temor piensa equivocadamente. Una mente que tiene temor piensa todo se termina. Una mente que tiene la paz de Dios dice, Dios está conmigo. Nosotros Wow. necesitamos tener pensamientos en nuestra mente que sean producidos por la palabra de Dios. Porque un Eso de paz pensamiento, mental, tremendo. claro, porque vos fíjate hoy, mucha gente está muy mal y le falta la paz. Y dice, tengo que tomar medicamentos para dormir, le agarra problemas para comer, le agarra problemas para esto, para el otro. ¿Por qué? Por la falta de paz. Y el diablo sabe, escucha esto, el diablo sabe cómo moverse cuando la paz se va. Y sabe Wow. cómo perturbar, porque no hay solamente un solo demonio o una sola fuerza que venga en contra de la fe. Siempre los demonios trabajan en conjunto. El temor trabaja con la incertidumbre. El temor trabaja con el miedo. El temor trabaja con el no saber lo que va a pasar mañana. Fíjate esto. Muchas veces hay acontecimientos que ocurren, ¿verdad? Y uno tiene que Claro. al otro día resolver una situación, hay un juicio, hay ciertas cosas que son de implicancia y que van a traer consecuencias, ¿no es cierto? Claro. Y esa noche anterior, el temor funciona así. Viene este espíritu y perturba a las personas y le hace ver un futuro irreal. Ujú. Perturbándolo. No, no vas a salir, te vas a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a pasar lo otro. Y la gente no duerme, se agita, se siente mal del corazón, se levanta con acidez en el estómago, es toda malhumorada. Va al otro día y no ocurre nada. Pero esa Oh, noche fue totalmente atormentada por ese futuro irreal, no real, irreal, que el temor le presentó y que la gente creyó. tremendo. Pues sí, Por eso el tremendo, temor apóstol. Por eso el temor, uno no puede impedir que venga, no se puede impedir, pero sí se puede combatir, sí se puede echar fuera, sí se puede Ya. vencer, sí se lo puede hacer por medio de la palabra. Por medio de la Mm, palabra nosotros podemos ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque vos fíjate, tenemos espíritu de poder. así Y es. si vas a Hechos, dice, pero recibiréis poder. Entonces Poder. ahí está hablando de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Quién trae poder? El Espíritu Santo. Dios, el Entonces cuando el Espíritu Señor Santo. dijo, recibiréis poder, está hablando de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Porque el temor, profeta, siempre te va a hacer sentir solo. El temor siempre te va a hacer Ah, que nadie te piensa en ti, que ya no tenés fuerza, que no lo vas a poder hacer, que esto, que te presenta un montón de cosas. Pero, cuando viene el Espíritu Santo, se te viene la promesa contigo, que Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque si yo me voy, viene el Consolador y va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces yo ahí, cuando empiezo a recibir de la promesa, poder significa no estar solo. Poder significa estar investido de lo alto. Poder significa que el Espíritu Santo está conmigo. Entonces ahí es donde las cosas comienzan a ser totalmente diferentes. Amor, poder, amor y paz mental, dominio propio. ¿Por qué? Fíjate esto, los otros días estamos estudiando y mi hija me mostraba esto en inglés, me dice, mira papá, paz mental, entonces dominio propio. ¿Qué significa eso? Que si usas el dominio propio que trae el Espíritu Santo, los nervios no se te salen de lugar. ujú, No sos una persona ¿verdad? alterada,
No andas cometiendo errores, porque hay muchos que por estar alterados cometen errores. ¿Qué significa cometer errores? Toman decisiones que están en contra de su vida. Pues, ¿qué le pasa a este otro? Que está tomando esa decisión, pero no se da cuenta. No se da cuenta porque está perturbado, porque está alterado, porque está con Claro. miedo. Y el miedo te cambia el carácter. Una persona que tiene miedo se le cambia el carácter. ¿Cómo puede ser que y fíjate que ahí cuando hablamos de miedo, hay un libro que yo escribí que se llama Miedo a qué le tienes miedo y habla solamente de este tema. Por eso te podría estar hablando volúmenes de esto. Pero fíjate que cuando el pueblo de Israel, viene Goliat, todo un pueblo y su rey, que era un hombre de guerra, Así es. viene y le viene un miedo que lo deja aparte. Pero hay otra cosa más allá que un miedo. La Biblia los llama como gran miedo. Y gran miedo significa, el miedo muchas veces es manejable, pero el gran miedo te gobierna. El gran miedo toma decisiones. El gran miedo te hace que la gente te desconozca. El gran miedo hace que él tome decisiones y parezcas un cobarde, parezca alguien que es un incrédulo, alguien que nunca has conocido al Señor, porque toma decisiones por las personas. Por eso nosotros tenemos que pararnos. Si es un espíritu, se combate con el espíritu. Por eso cuando el Señor dice poder, está hablando del Espíritu Santo, para detener esa fuerza y poder comenzarnos a mover totalmente diferente, en amor, porque Él es amor, y en dominio propio, teniendo paz mental, sabiendo lo que voy a hacer. No me va a gobernar en la mente el diablo, no va a gobernar la mente, mis pensamientos el diablo, no va a gobernar mis acciones, no va a gobernar mis actitudes, no va a gobernar mi futuro. Dios lo va a hacer. Dios es Así mi es. Señor. Y ahí es cuando las cosas comienzan a ser totalmente diferentes. Fíjese que me acaba de dar cátedra con el tema del miedo. No, no lo había visto en todas sus facetas como lo habló, que era como una telaraña, como una araña mismo tejiendo tantas cosas ahí. Y a veces uno tiene la concepción nomás que el miedo se trata de un sentimiento de espanto o sentimiento de culpa a veces que atrae depresiones y ansiedades, pero cuando empieza a tejer, aparte de la distorsión de la realidad, también viene la distorsión del carácter, como lo mencionó, y cómo aquello que parecería que fuera un sentimiento, que en realidad es un espíritu, viene a trastornar el carácter y grandes vidas vienen a sucumbir porque cuando se toman decisiones erradas, por ejemplo en el matrimonio, cuando pudiendo ser pacífico o amable, de repente entra la violencia por causa del temor al fracaso o el temor a la distorsión de todo lo que está pasando y empieza a ver la violencia doméstica y un matrimonio cae, o como lo que hoy se ve mucho en el mundo entero, que por miedo a, a no tener dinero, a las cosas negativas que están pasando, practican el femicidio, matan a sus propios hijos mientras están durmiendo en sus camas, porque no tienen cómo pagar las cuentas, porque tienen miedo de que vayan presos, qué sé yo, terminan suicidándose y terminan haciendo actos que la verdad uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo si tú eras, cómo llegaste a tomar esa decisión? ¿Cómo? Bueno, ahí hay una raíz espiritual, puede ser el miedo. Y la paz mental que acabo de mencionar, ¿quién la conoce si no solamente el ser humano? ¿Quién la conoce si no solamente Dios que escudriña la mente y el corazón? Y hay terribles noticias, que aún ministros de Dios aparecen diciendo las noticias, pastor fulano de tal, un ministro de tal iglesia, se suicidó. La pregunta, ¿qué pasó? No había paz mental. No había dominio propio, que a veces uno piensa que el dominio propio solo es la temblanza, que es saber tener control de las actitudes o control de las emociones, pero hay algo un poco más profundo ahí, y es nuestros propios pensamientos. Apóstol, y ahí surge un consejo, porque ya aquí pues me clavó la incógnita. ¿Cómo podemos hacer cuando tenemos esas batallas mentales ahí? Ya estamos terminando el programa, pero me gustaría que usted le dé ese consejo a la audiencia, a todos los que nos escuchan, y aún yo mismo me pongo en esa línea, porque todos, aún nosotros los ministros, aunque nos preparamos y nos capacitamos para ayudar a otros, también lidiamos con batallas mentales.
¿Cómo podemos hacer para tener esa paz mental? Mira, te lo voy a responder en dos partes. Primero, vos hablaste de lo que es, yo hablé al principio de lo que es la araña, ¿no es cierto? Y vos fíjate que la araña teje, la telaraña, y los bichos o los insectos que van por la telaraña quedan presos y no se pueden mover. Ahora, ¿nunca pensaste por qué la araña se puede mover, siendo que también es un insecto? ¿Te hiciste esa pregunta? No sé si te Pues podría hablar en este momento. la verdad no me he hecho esa pregunta porque como ¿Sabés por siempre los veo qué? en movimiento. Pero la araña se mueve y los insectos quedan pegados. ¿Por qué la araña se mueve? Porque dice que de abajo de las patas de la araña le sale un aceite Mm, que hace que el pegamento no tenga efecto, profeta, mientras la unción del Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, la telaraña no va a tener efecto. ah, Mientras el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, eso no va a poder producir un efecto. ¿Por qué? Porque no nos va a poder agarrar. No nos va a poder agarrar. ¿Por qué? Porque la unción, el aceite de la unción nos está recubriendo. Ahora, ¿cómo ser libres? Hay una sola forma. Hay una sola forma. El diablo viene y te habla. Es tiempo de abrir nuestro oído y escucha esto, escriturizar nuestra mente, aleluya. nuestros pensamientos y nuestro corazón. Llenarlos con la palabra del Señor, de día y de noche. Si Amén. tienes problemas para dormir, vete a tu cama. Hoy tienes celular inteligente, tiene un montón de cosas, ponte la Biblia, duérmete escuchando la Biblia. Así es. Tienes perturbaciones, busca alabanzas, alaba al Señor, lee la palabra, lee buenos libros, cambia lo que estás leyendo, ponte cosas que te van a alimentar, pon la palabra en tu vida, pon la palabra en tu mente, pon la palabra en tu corazón. Mira, yo creo que es tan largo, voy a decir dos o tres cosas más, pero a lo mejor lo tenemos que seguir otro día, porque si no Amén. va a ser muy largo. Pero la base es esta, poner la palabra primero. La palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y Añadidas. el Señor me dijo así, lo primero es primero, yo soy primero. Y él me dijo, Aníbal, si tú me pones primero en tu vida, donde tú quieras que vaya, yo llego primero. Amén. Y si Él llega primero, alisa el camino. Entonces, cuando nosotros ponemos la palabra del Señor primero en nuestras vidas, los demonios y toda la fuerza de oscuridad no van a tener autoridad, ni poder, ni se van a poder apoderar de nosotros. Por eso es tiempo de volver a la palabra. ¿Qué le dijo Jesús cuando el tentador vino? No solo de pan vivirá el Vive el hombre. hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que hoy Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de Amén. profecías, de sueños, de visiones, de palabras de ciencia. Hoy Dios sigue hablando. La Biblia es la palabra escrita. Dios sigue hablando a través de su palabra. Entonces, hoy tenemos un montón de medios para poder recibir el alimento Así que es. nos transforma la vida y no llenarnos. Mira esto, profeta. Tócate el oído así. Y tóquese usted que me está mirando el oído así. Eso que usted tiene ahí no es un basurero para permitir que se lo Ujú. llenen de basura. Así Eso es es. un instrumento santo que usted lo tiene que utilizar para que Dios le pueda hablar y transformar su vida para siempre. Así es. Amén. Amén, mi querido apóstol. Me gustaría, apóstol, que antes que terminemos, por favor, hagamos una oración por toda la gente que nos está viendo y necesita esta impartición de esta palabra. Quizás haya gente que está necesitando un milagro, una, una oración por sanidad y pues de acuerdo a la necesidad de cada uno, con esta enseñanza, yo me siento edificado, me siento como que si me hubieran puesto un electroshock. ¡Tac! Y
¿qué digo 220? Un alto voltaje mayor que eso me ha despertado las neuronas de mi espíritu en una área y pues no había visto eso de la araña, apóstol. También me siento ministrado. El secreto para romperla, ni siquiera romper, para que la araña y la telaraña no tenga efecto en nosotros, es la santa unción del Espíritu Santo. Estar lleno de la unción de Dios y eso va a resbalar. Apóstol, oremos por favor. Bueno, voy a orar y después quiero hablar un segundito de una Ok, cosita antes de terminar. Padre, usted que está allí dice, yo anhelo Dios. la impartición de este espíritu de fe, de esta gracia. Extienda sus manos hacia su teléfono, su computadora, su televisor, donde usted nos va a estar mirando en este momento. Extienda sus manos y yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, de lo que he recibido yo se lo imparto a tu pueblo y bendigo ese precioso pueblo, Señor, que en este momento, en esta noche nos está escuchando, nos está viendo. Esos hambrientos, sedientos, Padre, yo siento el fuego del Santo en mis manos y que esta impartición descienda sobre cada uno de ellos. Descienda, descienda, descienda. Señor, en el nombre de Jesús, cancelo toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad. Hay alguien que tiene un problema de cáncer en la piel que el Señor está sanando en este momento, y hay otra persona que tiene un problema en el ojo que el Señor está sanando en este momento. Hay alguien que está viendo que el Señor está sanando su columna. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús de Sí, Señor. Nazaret. Los bendigo y Gracias. recibe y recibe en el nombre Poderoso. de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, Amén. amén. Y cada ministro que Amén. nos está escuchando, Sí, Señor. que la gloria de Dios descienda sobre tu vida, sobre Amén. tu casa, sobre tu iglesia, y que el Espíritu Santo se esté manifestando en el Aleluya. nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Amén. Jesús. Amén Gracias, Señor. y amén. Gracias, Señor. No Gracias, Jesús. quisiera irme sin decirle algo de los libros que he escrito, que creo que Amén. a lo mejor podemos poner los links ahí abajo en Claro la que sí. descripción, para que van a ser de mucha bendición. Los voy a hacer rapidito. Mira, este es el primero que el Señor me permitió escribir, que se llama Cree es posible. Voy a correr Amén. esto que tengo aquí. Se llama Cree es posible. Es el primer libro que el Señor me permitió escribir. Y tiene una frase poderosa: creer hasta el nivel más alto. El nivel más alto es creer que todo es posible. Y otra Amén. frase que me gustó que dice: porque tu momento de volver a creer ha llegado. Cree es posible. También está ese libro en inglés: Inglés. Believe it is possible. Después el segundo libro que el Señor, tengo algunos aquí, pero el segundo libro que el Señor me permitió escribir se llama Pero, Final. a ver, pero no es el final, pero no Ah, es el final. Y este es un libro, pero maravilloso. El Señor me habló en un momento muy difícil de mi vida y me ministró con este libro de una forma muy hermosa. El tercero, Miedo, ¿a qué le tienes miedo? Este libro es una joya literaria y un libro que es como abrirlo es como prender un cartucho de una dinamita. Que es el cuarto, prepárate para lo que crees. Y este libro es muy estratégico, porque uno se tiene que preparar para aquello que está creyendo. ¿Crees así que te es. va a morir? Ve al cementerio, busca el lugar donde quieres que te van a enterrar. ¿Crees que vas a vivir? Prepárate y sueña para tener largos días, porque nos tenemos que Así es. preparar para lo que estamos creyendo. Prepárate para lo que crees. Y el quinto se llama El Dios de, a ver si se ve, ahí, aquí, Ahí se ve, sí. el Dios de lo posible. Porque hay gente que dice que tiene el Dios de lo imposible, pero la palabra del Señor, en el cielo la palabra imposible no existe, y el Dios que tenemos es el Dios de lo posible. Por eso Jesús dijo que Él venía en representación del Dios de lo posible. Entonces, Amén.
estos son los libros que tenemos. También después podemos poner debajo, si quieres, la descripción de la universidad online que tenemos, que se llama Amén. Creer Sin Límites Faith International School, que es una escuela de fe preciosa. Yo compartí algunas cositas así muy chiquititas de las materias. Tenemos cuatro carreras: diplomado en teología práctica, licenciatura en teología práctica, maestría en teología práctica y Ujú. doctorado en teología práctica. Y cada carrera lleva 16 meses con tareas, con tesis, una cosa muy hermosa. Son totalmente online, así que cualquier persona que tenga un dispositivo, sea una tablet, un teléfono, una computadora, de cualquier lugar del mundo que tenga internet, lo puede hacer. Y es una forma sencilla, nosotros con esto estamos trayendo una impartición, porque el lema de la universidad, edificando y activando una nueva generación de ministros de fe. Ese es nuestro objetivo, ministrar. Cuando tenemos en muchas iglesias que tenemos en la universidad, nosotros no vamos a meternos con la gente, no hablamos, no cambiamos visiones, no hablamos de Claro. cosas, simplemente vamos y edificamos a los líderes, pastores, apóstoles, profetas, los edificamos para este tiempo con esta palabra, que es una revelación, que es una llave, Amén. que es una perla que viene del cielo. Y la universidad se llama Creer Sin Límites Faith International School. Y la website es www.creersinlimites.com. Yo te envío después toda la Claro. información, pero es muy fácil: creersinlimites.com. Si usted busca en YouTube Creer Sin Límites, le va a aparecer el canal de YouTube. Si busca en Facebook, le va a aparecer el canal de Facebook. Si busca en Google, le va a aparecer Creer Sin Límites. Y otro día te cuento por qué nació Creer Sin Límites. Una Pero pregunta, eso una- sí. ¿cómo puede la gente acceder? A través del website que acaba de mencionar, pueden ingresar ahí, hacer las preguntas, contactos, para poder, si es que alguien que está viéndonos desea inscribirse en la universidad, ahí está la información. Sí, está la información y nos envía un email o un mensaje a Mm. través del Facebook. Y hoy Ok. con el WhatsApp nos podemos comunicar, pero por todo el mundo. Así que le hablamos, le mandamos la primera información, después hay un llamado donde le explicamos las cosas. Los pagos son totalmente accesibles. Se compone de esto: son 16 materias. Hay 4 manuales que se le entrega, que son preciosísimos, que están editados a nivel terciario, donde la misma la misma editorial que a mí me corrige los libros, corrigió los manuales preparados con Mm. un detalle. Son preciosos. Las clases están basadas en los manuales. No es que fui y se me ocurrió cualquier cosa y grabé, no es así. Está basado en los manuales. Las personas que enseñamos somos todos doctores en teología. Estoy enseñando yo y está enseñando mi padre ministerial, que es el apóstol Byron Walter, que es el doctor Ah, PhD Byron Walter. Entonces él también está enseñando en la universidad. Entonces son de crecimiento, de ayuda. Es una universidad de fe, donde hablamos de fe, donde hablamos de la revelación, de las promesas, de Dios, de los tiempos, cosas prácticas ¿sabes para qué, Iván? Para este tiempo, para poder funcionar en el ministerio en este tiempo. Entonces hemos amén. visto muchísimos testimonios de gente en distintos países: en México, en Argentina, en Estados Unidos, donde actualmente tenemos la universidad. Ahora prontamente la vamos a tener en Europa también. Entonces hemos visto testimonios impresionantes de cómo el Señor toca y bendice a la gente a través de esta universidad, de prepararnos, meternos. Yo siempre le digo, Ujú. cuando nos habla un pastor y dice: yo quiero tener una universidad, dice: bueno, yo le digo: permítame 3 horas de su gente una vez por mes, y nos vamos a sumergir en la palabra, vamos Amén. a estudiar la palabra y vamos a crecer en la palabra. Ahí en la universidad no se vende nada, no se hace publicidad de nada, sino que directamente se va a lo que se va. Vamos a estudiar, se preparan, son 3 horas por mes. También hay una tarea que tienen que hacer mensual con cada
con cada materia y tienen el manual. Y después, al finalizar, se hace una tesis que se ocupa un libro, que ya está preparado para eso, y bueno, y ahí después viene lo que es la graduación, que según cómo es, se hace a distancia o se hace en un lugar físico. Mm, Pero es accesible ah, y está hermosa. ya, ya, ya. Y la universidad, tienen un aval de ahí de Estados Unidos. Ellos son los que avalan la Tiene, universidad, claro. tiene el aval de aquí del estado de Texas. Ah, ya, ya. Allá, eso es importante saber porque la gente cuando quiere saber de la universidad siempre están preguntando los avales, si es solo un seminario de un ministerio o es un aval institucional. No, no, Y pues, la universidad está incorporada, es un ministerio incorporado especialmente. Crearse Limited Faith International School está avalado por aquí, por el estado de Texas. Entonces, es algo totalmente, totalmente serio. Cuando se le entrega un diploma, va a encontrar la firma de 3 doctores PhD, que es muy amén. raro poder encontrar con 3 doctores, porque una cosa es un doctor en divinidades, son 7 doctorados juntos. O sea que es lo más alto de llegar Mm, en lo que es una carrera. Entonces va a encontrar mi firma, está la firma de mi esposa, está la firma del apóstol y doctor Byron Walter en cada diploma que entregamos. Hermoso, wow, pues hermoso. una firma, una firma ahí también del apóstol Byron tiene mucho peso. Imagínense, Claro, entre mi ministerio y el ministerio de mi esposa y el mío, el del apóstol Byron Walter, tenemos casi 90 años de ministerio. claro que sí. Claro que sí. Al apóstol Byron estaba conversando con él en la mañana, me dijo, salúdamelo a Aníbal, dice. Así que le mando los saludos del apóstol Byron. Él va Sí, a estar también aquí. él sabe que yo estaba contigo, si no sé si te lo dijo, y el apóstol Dionisio también, yo le comenté, porque el apóstol Sí, Dionisio es un hermano para mí muy, pero muy querido, un hermano de mi corazón. sí, yo le comenté al apóstol Byron y a él también lo vamos a tener en nuestros programas la siguiente semana y también estamos ahí coordinando y me dijo, salúdalo a Aníbal, dice, que le mando muchos abrazos de mi parte. Sí, tan lindo. Yo Sí, estuve hablando con él esta tarde. bueno, pues Qué lindo. apóstol, ha sido un gusto poder tener esta Bueno, charla con usted y aprender mucho de la fe. Y yo creo que nos ha quedado un abanico todavía de conocimiento por seguir escarbando. Y pues aquí, delante de toda la audiencia, vamos a hacer el compromiso para que usted pueda volver a nuestro programa y nos siga enseñando en algún momento determinado, apóstol, seguir escarbando más temas y porque me gusta mucho estos temas y a la audiencia que nos sigue les gusta mucho aprender, apóstol. Así que acepta el compromiso de aceptar nuestra invitación nuevamente. mira, lo que solamente pude hacer hoy fue el appetizer, o sea, la Aleluya. entradita de la comida. Entonces, está como diríamos en Argentina, la carnecita y el asadito. Entonces, sí, con todo gusto Amén. poder volver y poder continuar y poder traer de lo que el Señor nos ha dado. Amén, apóstol. Muchas gracias entonces por haber aceptado la invitación. Gracias por estar con nuestro programa. Estamos despidiéndonos para que usted pueda despedirse a la audiencia. Bueno, me despido de toda la audiencia, los bendigo, gracias por este tiempo, gracias por este momento y debajo del video va a tener toda la información de los libros, de la universidad, de cómo contactarse con nosotros. Va a ser un placer poder escuchar de ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús y bueno, profeta Iván Orlando, muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación a este lindo programa y que con muchas ganas estamos participando. Muchas gracias. Amén. Amén, apóstol. Igualmente, gracias a usted. Queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la programación de la fecha y ha sido un gusto para nosotros poder haberte bendecido con esta palabra por medio de este programa que ha sido de bendición. Está de más decirte, por favor, que compartas este programa ya que es muy relevante y de mucha edificación a tu vida. No te olvides de dejar tu like en la página, no te olvides de compartirlo en todas tus redes para que todos, como Habacuc dijo, que la visión corra, que la palabra corra y mucha gente sea edificada, bendecida e impactada
conectada por medio de esta palabra. No te quedes tú solo con la revelación, compártela a todas tus redes. Amén. Nos vemos en el siguiente programa la próxima semana, mis amados hermanos. Yo les estoy escribiendo por medio de mis páginas y por el perfil los días que vamos a tener conexión. Puede ser el martes, puede ser el miércoles, pues yo le estoy escribiendo, ¿ok? Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía y muchas bendiciones. Chao, chao.